Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con lo que son las clases del Nuevo Testamento 1 y ahora ya nos vamos a introducir en cierta manera en todo lo que es ya el contenido del Nuevo Testamento. Hasta ahora un poquito lo que hemos estado viendo es un poco del canon del Nuevo Testamento, canon a nivel general, el canon del Nuevo Testamento. Después nos centramos ya en lo que era el marco teológico de esa escatología inaugurada, en el cual debe entenderse todo lo que es el Nuevo Testamento. Y después vimos también un poco lo que era tema general de los evangelios, la relación que existía entre ellos, las diferentes maneras o teorías que hay de la organización, de la relación, etcétera, etcétera. Ahora ya vamos a entrar en lo que es el estudio de los evangelios sinópticos y vamos a empezar por lo que es el evangelio de Mateo, que como pudimos ver ya en la relación de los evangelios hay algunos que determinan que el evangelio de Mateo fue el primero que se escribió, otros determinan que no, pero bueno, como nosotros en el canon bíblico que tenemos es el primer evangelio que tenemos cuando abrimos las hojas del Nuevo Testamento, pues vamos a empezar por lo que es el evangelio de Mateo. Y la verdad es que, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos vamos a centrar básicamente en tres cosas. Primeramente lo que son asuntos introductorios del evangelio, que ahí lo que haremos será hablar un poquito de lo que es autor, fecha, lugar de composición, propósito. Esos serán los asuntos introductorios. Después nos centraríamos en estudiar un poquito lo que es la estructura del Evangelio de Mateo, es decir, cómo Mateo estructura todo lo que es su Evangelio para comunicar los diferentes temas que quiere presentar a su audiencia. Y el tercer punto será precisamente los temas teológicos principales en el Evangelio de Mateo. Temas que nos van a permitir, en cierta manera, saber qué es lo que Mateo intenta comunicar, cuáles son aquellos temas principales, y con ello tendremos una visión general de todo lo que es este Evangelio. Así que vamos a empezar primeramente con lo que son los temas introductorios: autor, fecha, propósito. Fíjense, cuando vamos al Evangelio de Mateo, la verdad es que técnicamente el Evangelio de Mateo, al igual que los otros evangelios, son anónimos, es decir, no se nos dice precisamente quiénes fueron escritos, pero ahora bien, el Evangelio de Mateo, la autoría se atribuye a lo que es Mateo, que aparece narrado en el propio Evangelio, que era el que recolectaba atributos y no tenía muy buena fama delante de los ojos de lo que era el pueblo judío. Por ejemplo, lo podemos ver en Mateo 9 y el versículo 9, donde ahí se nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Por tanto, ese Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos es el Mateo que se asigna como el autor del primer evangelio. Ahora bien, aunque no existe, hay algunos que no están de acuerdo y todo esto, la verdad es que asignar la autoría del evangelio de Mateo a Mateo no es un salto en el vacío, sino que hay todo lo que son, o lo que podría llamarse una serie de evidencias externas y evidencias internas del mismo Evangelio que nos llevan todas ellas a determinar que precisamente Mateo fue el autor de este primer Evangelio. Y la cuestión es cuando determinamos la autoría, por ejemplo, de cualquier libro, y en este caso centrándonos en los Evangelios, la autoría puede ser determinada por lo que serían inferencias internas, es decir, esas evidencias internas que el propio Evangelio nos da, y nos da pistas de por quién fue escrito ese Evangelio, y después nos encontramos evidencias externas, es decir, evidencias fuera del propio Evangelio que nos llevan a pistas, para decirlo así, de que Mateo fue quien escribió ese Evangelio. Fíjense, cuando nos centramos en las evidencias externas, sobre todo nos centramos en lo que es el testimonio de la Iglesia, en lo que son los padres de la Iglesia, pero tenemos que decir que ya en el primer cuarto del segundo siglo, es decir, la autoría de Mateo era prácticamente algo que estaba aceptado. Y nos encontramos que dentro de la tradición de los padres de la Iglesia, Mateo, el de los tributos, era el autor de ese primer evangelio. Fíjense que podemos considerar varios testimonios en relación a esto. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Papias, que Papias era obispo en Hierápolis alrededor del 140 después de Cristo, y Papias, que es citado por Eusebio, se cita lo siguiente. Se dice: Mateo compiló los oráculos en dialecto hebreo, todo el mundo los tradujo de la mejor manera que pudo.
Es reconocido que esta cita de Eusebio, que está citando en cierta manera a Papias, lo que se dice es que Papias está hablando de que ese Mateo y ese Evangelio fue precisamente escrito por Mateo. Tenemos más testimonios. Tenemos, por ejemplo, a Clemente de Alejandría a principios del siglo III o Orígenes a mediados del siglo III, donde ellos también reconocían básicamente que el Evangelio, el primero, fue escrito por Mateo. Otros testimonios nos encontramos a Ireneo a finales del siglo II, que también básicamente él reconocía y determinaba que este primer Evangelio de Mateo fue escrito y su autor fue precisamente Mateo. Por tanto, nos damos cuenta de que en el testimonio de la Iglesia y de los padres de la Iglesia nos encontramos de que había prácticamente un consenso unánime en que Mateo fue precisamente el autor de este Evangelio. Cuando vamos a evidencias internas, nos damos cuenta que también el Evangelio nos da a entender ciertas cosas de quién pudo escribirlo. Elementos como, por ejemplo, el estilo, como ciertos temas que vamos a ver que son recurrentes en Mateo. Después todo lo que es el toque semítico, es decir, el Evangelio de Mateo tiene un toque semítico, sobre todo lo que es la gramática griega del Evangelio, que nos demuestra de que posiblemente ese Evangelio fue escrito por un judío, el cual estaba básicamente, pues era conocedor tanto del hebreo como de los judaísmos. Por tanto, fíjense que con todo esto, las evidencias para determinar que el autor fue Mateo no es tanto una sola evidencia, sino que es la suma básicamente de evidencias internas y de evidencias externas. El testimonio de los padres de la Iglesia, el estilo, temas, toques semíticos del Evangelio, toda esta suma de evidencias nos llevan a determinar que el peso máximo, y podemos decir con claridad que Mateo fue el autor de ese primer Evangelio. Por lo tanto, no hay razón alguna, como algunos dudan, de poder dudar de que Mateo, el que estaba sentado en el banco de los tributos, fue precisamente el autor de este Evangelio. Y fue un evangelio que probablemente fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, otra vez tenemos que sacarlo de lo que son esas evidencias externas y esas evidencias internas que nos ayudan en cierta manera no solamente a determinar lo que es el autor, sino también a determinar un marco temporal en el cual fue escrito básicamente el Evangelio de Mateo. Y fíjense que hemos mencionado a Papias, ¿ya? Y Papias ya lo que nos dice a principios del siglo II, ya que probablemente ya se conocía el Evangelio de Mateo como tal, por lo tanto fue algo que fue escrito evidentemente antes, pero después nos encontramos como evidencias internas una serie de textos en el Evangelio de Mateo que son cruciales para poder centrar al menos una fecha. Y sobre todo serían los capítulos 24 y 25 de Mateo. Cuando vamos a esa evidencia interna del Evangelio de Mateo, los capítulos 24 y 25 son los capítulos conocidos como el sermón escatológico de Jesús. Y ahí hay varias interpretaciones. Pero básicamente estos textos siguen dos líneas para poder fechar en cierta manera lo que es el Evangelio. Aquellos que determinan que el Evangelio de Marcos fue escrito previo al de Mateo, ¿se recuerdan cuando vimos el canon del Nuevo Testamento y los diferentes evangelios? Una de las teorías en la relación de los evangelios es que Marcos fue escrito primero. Muchos de los que sustentan el hecho de que Marcos fue escrito primero, muchos de ellos entienden que los capítulos 24 y 25 de Mateo, sobre todo cuando se narra la destrucción del templo, muchos determinan que Mateo ahí está escribiendo no como profecía de algo que va a cumplirse, sino está mirando hacia atrás. Es decir, lo que se llama un escrito post-eventum, es decir, después de que esto sucediese. Y eso es importante porque si esto es así, sabemos que la destrucción del templo fue a cargo del emperador Tito en el 70 después de Cristo. Por lo tanto, si Mateo está escribiendo después de la destrucción del templo en el 70, esto nos daría una fecha tardía de lo que es el Evangelio de Mateo. Y ahí es cuando muchos que sustentan la fecha tardía suelen fechar lo que es el Evangelio de Mateo entre el 80 o incluso el 90 después de Cristo. La verdad es que no podemos entrar a fondo en ese tema, pero hay
problemas, ya, en cierta manera, para poder determinar una fecha tardía en Mateo. Y entre ellos, uno de los problemas básicos es que los capítulos 24 y 25 no se presentan como lo que es una escritura a toro pasado, como suele decirse, sino que Mateo está escribiendo y está escribiendo desde la perspectiva profética, es decir, una serie de eventos que todavía no han sucedido, o por ejemplo la destrucción del templo en el 70. Por lo tanto, si lo entendemos así, Mateo tuvo que estar escrito posiblemente antes de que la destrucción del templo se diese. Por lo tanto, esto nos da entre el 70 o algunos años anteriores a ello. Por lo tanto, este estudio lo que sustenta es no lo que es la posición tardía, ¿ya?, sino la posición más temprana de Mateo. Y esto situamos lo que es básicamente la fecha de Mateo alrededor del 70 después de Cristo. Así que fíjense que esto nos permite determinar un poquito lo que es la fecha. Después, cuando vamos también a ciertas cosas internas del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que Mateo tiene, como hemos dicho, una serie de toques semíticos. Por ejemplo, mucho del griego de Mateo es un griego con un toque semítico. Y es más, Mateo deja ciertas palabras en arameo sin traducir. ¿Eso es indicativo de qué? Eso es indicativo de que posiblemente la audiencia a la cual él estaba escribiendo era una audiencia que era capaz de entender lo que eran esos elementos semíticos y era capaz de entender esas palabras, por ejemplo, en arameo, que Mateo deja sin traducir. Por ejemplo, una de las palabras que no traduce es la palabra necio en el Sermón del Monte, cuando dice cualquiera que llama a su hermano necio, ¿ya?, y es precisamente la palabra raká, no la traduce, la deja sin traducir. En ese sentido, esto nos indica que posiblemente la audiencia a la cual Mateo estaba escribiendo era una audiencia que entendía esos judaísmos, que entendía esos arameísmos, y por lo tanto esto nos sitúa de que posiblemente la audiencia a la cual Mateo escribió eran aquellos cristianos judíos o aquellos que se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Esto nos podría dar lo que es un lugar básicamente de escritura de Mateo. Algunos consideran que estando escrito aquella a una audiencia mucho más judía, a una audiencia que posiblemente eran aquellos que sabían judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, muchos determinan que posiblemente el mejor lugar o el lugar más idóneo o más lógico de escritura del Evangelio de Mateo sería alrededor de Palestina. Otros determinan que no, que posiblemente pudo ser escrito para la iglesia de Antioquía, ya que en sus inicios básicamente era una iglesia que estaba formada enteramente por judíos. No se puede saber si fue Palestina, si fue Antioquía. Ahora bien, lo que sí sabemos es que sea donde fuese el lugar que se escribió, en cierta manera esto no va a afectar mucho a lo que es el Evangelio de Mateo. Pero a nivel de resumen, lo que sí podemos decir es que el autor, no hay duda y no hay por qué dudar de que fue Mateo, el de los tributos, alrededor del año 70 después de Cristo, con una audiencia prioritariamente y preeminentemente judía. Y a esa audiencia lo que Mateo quiere comunicarles es precisamente quién es la persona de Jesús como el Cristo, el Hijo de David y el Hijo de Abraham. A esta audiencia Mateo les comunicará esto, les explicará esto en su Evangelio y lo explicará de una manera altamente estructurada. Por tanto, esto nos lleva a que después de haber pasado estos elementos introductorios del Evangelio, autor, fecha, propósito, audiencia, es importante ahora considerar cuál es la estructura del Evangelio de Mateo. Porque Mateo va a ser uno de los evangelios muy estructurados, no está estructurado de cualquier manera, y su mensaje, el mensaje de que Jesús es el Mesías, el Hijo de David y el Hijo de Abraham, estará muy ligado a la manera en cómo Mateo estructura su evangelio. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a este segundo punto, que es intentar entender cómo está estructurado el evangelio de Mateo, es decir, es lo que suele llamarse la estructura literaria del evangelio, más comúnmente el bosquejo, ¿ya? Pero fíjense, cuando vamos al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, todo él está estructurado en lo que se llama o lo que se conoce como una inclusio. ¿Qué es una inclusio? Una inclusio es un término técnico, lo que nosotros posiblemente hoy podríamos llamar unos paréntesis.
¿ya? Y todo el Evangelio de Mateo está constituido por esta inclusio, por estos grandes paréntesis que empiezan en el capítulo 1, versículo 1, y se cierra todo el Evangelio en el capítulo 28, versículo 20 de este capítulo. Fíjense que en el capítulo 1, versículo 1, lo que hace Mateo es informarnos de la genealogía de Jesús. En el capítulo 1 nos dice que, esta es la genealogía, nos dice Mateo, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Por tanto, está presentando a Jesús como el Mesías que es hijo de David, hijo de Abraham. Lo veremos un poquito más tarde. Nos va a hablar de reino, de trono, nos va a hablar de aquel que tiene en sí y cumple las promesas que le fueron dadas a Abraham, una promesa de descendencia, de bendición de todas las naciones, y eso evidentemente nos lo encontramos cerrado al final del Evangelio. En lo que se conoce la Gran Comisión después de la resurrección de Cristo, eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos en el capítulo 28 y el versículo 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Está diciendo, id a todas las naciones. Previo a esto, Cristo ha dicho que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el Hijo de David, que va a ser el rey davídico por excelencia, al final del Evangelio nos lo encontramos que toda potestad y reino le es dado. Y como hijo de Abraham es aquel que con toda potestad manda a sus discípulos, a hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, la bendición que le fue dada a Abraham, la promesa, en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra, lo encontramos básicamente aquí en Jesús, en el Evangelio de Mateo. Por tanto, todo el Evangelio de Mateo está estructurado en estos grandes paréntesis que empiezan en el capítulo 1, versículo 1, y terminan en el capítulo 8, versículo 20. El Hijo de David con autoridad, el Hijo de Abraham que manda bendecir y hacer discípulos a todas las naciones. En ese gran paréntesis es que Mateo va a desarrollar precisamente ese tema de Hijo de David e Hijo de Abraham. ¿Y cómo lo va a hacer Mateo? Dentro de esta gran inclusio, Mateo va a tener 5 grandes discursos. Y estos 5 grandes discursos van a estructurar todo lo que es su Evangelio. Estos 5 grandes discursos van a estar divididos, todos ellos, en lo que es una sección de narración, donde se van a narrar lo que son los hechos y los milagros de Jesús, y después van a tener una sección de discurso, donde se narran las enseñanzas y las palabras de Jesús. Fíjense que estas grandes secciones, estas 5 grandes secciones van del 3 al 7, esa sería la primera sección, del 8 al 10 sería la segunda sección, del 11 al 13 sería la tercera, del 14 al 18 sería la cuarta y del 19 al 25 sería la quinta gran sección en la que el Evangelio de Mateo se estructura. Y es curioso que muchos han interpretado de que estas 5 grandes secciones en las que se divide el Evangelio de Mateo se corresponden con los 5 primeros libros de la Escritura, lo que sería el Pentateuco, la Torá misma, los 5 libros de Moisés. Fíjense que esto no es descabellado si entendemos de que el Evangelio de Mateo fue escrito primeramente para una audiencia judía. Y esos 5 grandes discursos del Evangelio de Mateo van a estar muy relacionados en cómo Mateo presenta a Cristo como el Hijo de David y el Hijo de Abraham. Pues fíjense, 5 grandes discursos, y Mateo es enfático en ir diferenciando cuándo termina y cuándo empieza cada discurso. Y lo hace con una frase que va repitiendo a lo largo de su Evangelio. Que es la frase, no siempre parece igual, pero es muy similar, dice, ¿y cuándo terminó Jesús estas palabras? Cada vez que Mateo introduce lo que es este recurso en su Evangelio, y cuándo terminó Jesús estas palabras, nos marca el final y el inicio de una de estas grandes secciones en su Evangelio. Fíjense, solamente para tener un ejemplo de ello, cuando cogemos los 2 primeros discursos de Mateo, nos damos cuenta de que tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 9, ¿ya?, hay unas expresiones que nos marcan el inicio y el fin de esas secciones. Y vienen marcados por palabras como, por ejemplo, enseñando, predicando,
sanando. Fíjense en Mateo 4, 23. Fíjense lo que ahí se dice. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando vamos a Mateo 9:35, esa misma expresión parecida vuelve a aparecer con las mismas palabras, predicando, sanando, enseñando. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense que estas frases en el capítulo 4 y en el capítulo 9 nos marcan esos dos grandes discursos en el Evangelio de Mateo. Y en esos dos grandes discursos, ¿ya?, en el 4 al 9, se encierran dos cosas. Se encierran básicamente los capítulos del 5 al 7, que sería uno de los grandes discursos narrativos de Jesús, que sería el Sermón del Monte, y después los capítulos del 8 al 9, que serían los milagros de Jesús. Por lo tanto, se nos encierran palabras y hechos. Por lo tanto, fíjense que esos grandes discursos de Jesús tenemos el Sermón del Monte, tenemos su misión y sufrimiento, tenemos las parábolas del reino, tenemos los valores y relaciones de la comunidad del reino de los cielos y tenemos el sermón escatológico de Jesús. Por lo tanto, fíjense que Mateo va a organizar todo lo que es su material de esta manera. Lo va a organizar en esta gran inclusio, en el cual Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham, reino y bendición a las naciones, y cerrará con el Cristo resucitado que toda autoridad les dada, como rey que es, que llama a sus discípulos a hacer discípulos a las naciones en cumplimiento de la promesa de Abraham. En medio de esta gran paréntesis, Mateo establece 5 grandes secciones, las cuales vienen marcadas por esta frase cuando Jesús terminó estas palabras. Y en todas estas 5 secciones se nos narran hechos de Jesús y discursos de Jesús. Con esta estructura, Mateo desarrollará precisamente temas teológicos que van a ser importantes para entender lo que es su Evangelio. Por tanto, esto nos lleva ya a lo que es el tercer punto en el estudio del Evangelio de Mateo, que serían temas teológicos centrales en Mateo. Eso quizás será la parte más grande del estudio, porque lo que vamos a hacer va a ser ver ciertos temas que son centrales en el Evangelio de Mateo y que nos van a permitir entender y tener en cierta manera una visión de lo que Mateo está comunicando en su Evangelio. Fíjense, cuando hablamos de los temas teológicos de Mateo, es importante tener algo presente. Todos los temas que Mateo va a presentar van a estar ligados a lo que es su cristología. Una de las cosas que vimos cuando estudiamos el tema de los evangelios a nivel general es que una de las cosas que los evangelios nos narran, todos ellos, son los hechos y los dichos de Jesús. Eran biografías teológicas, en cierta manera estudiamos, que nos narran la persona de Jesús, su vida, sus hechos, sus palabras, sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchos de los temas en el Evangelio de Mateo estarán ligados a lo que es su cristología. Ahora bien, no nos presentará los temas de cualquier manera. Y nosotros vamos a ver posiblemente 4 temas que son centrales en el Evangelio de Mateo y que ellos fluyen de cómo presenta a Cristo Mateo. Esos 4 temas que veremos será el cumplimiento de la historia de la salvación en el Mesías. Es un tema central en Mateo. Después veremos el linaje de David y la salvación del pueblo. Es otra cosa central también en Mateo. Tercero, veremos el carácter de cumplimiento y recapitulación de la historia de Israel en Mateo. Esto es central en Mateo, cómo recapitula la historia de Israel en la persona de Cristo. Y el cuarto tema, que también es un tema importante en Mateo y preeminente, va a ser el tema del reino de los cielos. ¿Ya? Fíjense, antes de pasar a considerar lo que son estos distintos temas teológicos, fíjense lo que un autor que se llama Bock determina en relación a la cristología de Mateo. Esto es importante. El autor dice lo siguiente. Dice, la cristología de Mateo presenta fundamentalmente un entendimiento de realeza y mesiánico de Jesús, quien como el Hijo de Dios viene para ser visto como aquel que revela la voluntad de Dios y él sustenta la autoridad divina. Como el Rey prometido de los judíos, Jesús sana, enseña
el sentido verdadero de la Torá en todas sus dimensiones. Llama por una justicia práctica, inaugura el reino y enseña sobre el misterio de la promesa de Dios. Esto es todo parte de lo que Mateo asocia con el programa que involucra lo que él llama el reino de los cielos. Fíjense lo que este autor está diciendo. Está diciendo algo muy importante, que todos los temas, reino, mesianismo, Torá, todos estos temas están relacionados, ligados a lo que es la cristología de Mateo, cómo Mateo quiere presentar a Cristo. Y fíjense que Mateo quiere presentar a Cristo, y es muy claro en el primer versículo de su Evangelio. Es en el versículo 1 del capítulo 1, muchos lo han considerado como el título del Evangelio, que después Mateo irá desarrollando. En el capítulo 1, versículo 1, establece: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Básicamente lo que Mateo está diciendo aquí es el libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, quien es el hijo de David y el hijo de Abraham. Ese es el título principal, y Mateo, con la estructura que hemos explicado, desarrollará precisamente esa cristología. Y ligado a la cristología de que Jesucristo es el hijo de David y es el hijo de Abraham, surgirán todos esos temas de reino, linaje davídico y salvación del pueblo, el tema de lo que es recapitulación de la historia de Israel, el tema del cumplimiento de la historia salvífica en la persona del Mesías. Todos estos temas irán saliendo y fluirán de aquí. Bueno, fíjense cómo este primer versículo, ahora Mateo lo va a ir desarrollando. Muchos discuten hasta dónde llega, para decirlo en cierta manera, lo que es el prólogo o la extensión de esta introducción. Pero fíjense que en el versículo 18 de este mismo capítulo se nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. La palabra nacimiento aquí en el versículo 18 es la misma que aparece en el versículo 1 para genealogía. Es decir, uno viene es geneseos, de genealogía, y nacimiento, que es genesis. Es la misma palabra. Por lo tanto, ese Jesucristo, que es hijo de David e hijo de Abraham, todo esto tiene que entenderse al menos incluyendo la genealogía que se nos escribe y el nacimiento mismo de Jesús. Y fíjense cómo lo presenta ahora Mateo en esa cristología. Fíjense que cuando nos dice que Jesucristo es el hijo de David y es el hijo de Abraham, Mateo está mencionando dos grandes pactos en la historia del pueblo de Israel. El pacto que venía marcado por el hijo de David, el pacto con el rey David, y el gran pacto que hizo también con Abraham, donde le dio ciertas promesas. Cuando pensamos un poquito en el pacto con David, en el Antiguo Testamento lo encontramos narrado en diferentes sitios. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, lo encontramos en el Salmo 89, en el Salmo 132. Pero una de las cosas que es centrales en ese pacto que Dios establece con David es que precisamente se entiende que el rey davídico será hijo de Dios. Es decir, Dios dice: yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, en 2 de Samuel 7. Y el rey davídico, ¿qué es lo que hará? De manera muy simple, será aquel básicamente que llevará el cetro, el reino y el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios. El hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué es lo que Mateo está ligando ahí con Jesucristo? Bueno, está ligando las promesas que Dios dio a Abraham en pacto. Y sobre todo esa promesa de que en ti, en Génesis 12, del 1 al 3, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense que esto lo vamos poquito a poquito a ir viendo en el Evangelio de Mateo. Y esto nos lleva entonces a entender el primer gran tema teológico. El primer gran tema teológico en Mateo es el cumplimiento de la historia de la salvación en la genealogía del Mesías. Fíjense que en los versículos vamos a centrarnos sobre todo mucho en los primeros capítulos, porque ahí es donde vemos estos temas principales y es lo que nos va después a ayudar a entender el resto del Evangelio. Pero fíjense que Mateo nos muestra que la historia de la redención se cumple en el Mesías. Y esto lo vemos en algo que no nos gusta muchas veces leer, que son las genealogías, ya una gran cantidad de nombres. Pero las genealogías son importantes, porque en la genealogía de Mateo aquí, al igual que el resto de las genealogías en la Biblia, no presentan primeramente lo que es un propósito tanto cronológico, sino que presentan un propósito teológico.
Y en ese sentido un propósito cristológico, mostrar ciertas cosas de ese Jesucristo que es el hijo de David y que es el hijo de Abraham. Fíjense, en la genealogía, en el capítulo 1, se nos dice que esta genealogía está organizada en 3 grandes bloques. Fíjense el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjense que se ha acusado mucho a Mateo, sobre todo algunos críticos lo han acusado de decir que esta organización de la genealogía de Jesús es un tanto artificial. 14, 14, 14. Pero la verdad es que Mateo no está siendo artificial aquí, sino que, como he dicho al principio, Mateo es muy estructurado y sabe precisamente lo que está haciendo aquí. Y organiza todo lo que es la genealogía de Jesús en 3 bloques de 14 generaciones. Quizá lo han escuchado, pero una de las cosas que se dice es que aquí Mateo está jugando con algo que se llama la gematría, que es en cierta manera el valor numérico que se le asignaba a ciertas letras del alfabeto hebreo, ¿ya? Y cuando cogemos la palabra David en hebreo, las letras ahí, básicamente las 2 primeras, la primera y la última, se corresponden con el número 4 y la otra con el número 6. Por lo tanto, el nombre de David tiene un valor numérico de 14. Por tanto, ahí se dice que Mateo, cuando está organizando la genealogía de Jesús en 3 bloques de 14 generaciones, está dando pistas de que esa genealogía se corresponde con una genealogía del rey davídico. Pero sea o no sea así, hay otra cosa más importante. Fíjense que cuando Mateo organiza esa genealogía en 3 bloques de 14, fíjense lo que está haciendo Mateo. Va primeramente de Abraham a David. Y eso es muy importante porque nos está mostrando la historia de Israel desde Abraham hasta el momento cúspide de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, lo que era básicamente el reino de David. Pero no se queda ahí Mateo, después va de David al momento más bajo de la historia de Israel, lo que era de David a la deportación de Babilonia, es decir, el exilio. Y fíjense que cuando esto lo vemos así es importante, porque Mateo va de Abraham a David, el momento más alto, y de David a Babilonia, el momento más bajo en la historia de Israel. Y uno aquí podría pensar, bueno, las esperanzas de Israel acabaron con el exilio. Las esperanzas del pueblo de Dios acabaron con lo que era el ser llevados a la deportación de Babilonia al exilio. Pero si tomamos atención a lo que la Escritura hace, cuando vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, y los versículos 27 y 30, lo que se nos muestra ahí precisamente es que la última palabra de Dios para su pueblo no será el exilio, sino que será el regreso de ese exilio. Y eso lo vemos básicamente en que en ese segundo libro de Reyes hubo un rey que era Jeconías, el cual venía de la tribu de Judá y el cual se le permitió en cierta manera seguir con vida en Babilonia. ¿Qué es lo que la Escritura nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que la línea de Judá no terminó con el exilio. La línea de Judá no terminó con la deportación a la Babilonia, sino que sigue habiendo una línea de Judá que lo que hará será devolver a su pueblo, al pueblo de Dios, del exilio. Y fíjense que cuando esto lo entendemos así y vamos a la genealogía de Jesús, fíjense que en Mateo se nos dice que entonces de la deportación de Babilonia hasta Cristo fueron 14 generaciones. Lo que Mateo nos está mostrando aquí es que ahora la persona de Jesucristo es aquel que trae el fin del exilio del pueblo de Dios. Mateo no deja la vuelta del exilio de cualquier manera. Mateo nos dice que ahora la vuelta del exilio va de la deportación de Babilonia hasta Cristo, quien es precisamente aquel que viene para traer el fin del exilio del pueblo de Dios. Y fíjense que esto está precisamente muy relacionado con el hecho de que Jesús es el hijo de David y de que Jesús sobre todo es el hijo de Abraham.
Porque fíjense que hay más cosas que podemos ver en esta genealogía. Fíjense que cuando vamos a la genealogía, y esto nos lo liga con el hijo de Abraham, nos encontramos que hay una serie de mujeres mencionadas en esa genealogía, ¿ya? Y esas mujeres son importantes tenerlas presentes, ¿ya? Encontramos a Tamar, que cuando uno va a Génesis 38, uno lee el lío que Judá montó con Tamar. Tenemos a Rahab, tenemos a Ruth, y después tenemos a Betsabé en el versículo 6, que viene mencionada como la mujer de Urías. Fíjense que eso es importante. ¿Por qué? Porque todas las mujeres que son mencionadas aquí, todas ellas son mujeres gentiles. Ninguna de ellas era una mujer que pertenecía al pueblo de Israel. Todas ellas son mujeres gentiles integradas dentro de lo que es la genealogía del Mesías. ¿Y qué es lo que nos indica esto? Nos indica que precisamente en esa genealogía del Mesías, Cristo como el hijo de Abraham es aquel que trae esa bendición y salvación a un pueblo que va más allá de la raza o de la nación israelita. Porque nos encontramos a gentiles dentro de esa genealogía. Por tanto, fíjense que nos encontramos la línea davídica, la línea de Judá, la cual en Cristo acabará con ese exilio, y nos encontramos lo que es gentiles dentro de la genealogía de Cristo en cumplimiento a lo que Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, fíjense lo que aquí un autor está diciendo en relación a esto. Dice, la gracia de Dios en Jesús, el Mesías, alcanza más allá de Israel a los gentiles, más allá de hombres y mujeres, más allá de los que se autojustifican a los pecadores. En salvar a su pueblo de sus pecados, Jesús no está atado a raza, género o condición. Y fíjense que es precisamente cuando observamos la genealogía de Jesús que Mateo no nos está presentando solamente una lista de nombres. Mateo lo que nos está presentando precisamente aquí es la historia de Israel cumplida en la genealogía del Mesías. Las promesas davídicas y las promesas que fueron dadas a Abraham cumplidas precisamente en el Mesías. ¿Y por qué esto es así? Por un gran y segundo tema teológico que nos presenta Mateo, que es que Jesús es del linaje de David y la salvación del pueblo de Dios. Fíjense que esta genealogía continúa, y continúa a partir del versículo 18 con el nacimiento de Jesús. Ese nacimiento podría parecer que no tiene mucha importancia, pero es importante en lo que se está diciendo aquí. Fíjense que se nos menciona en cierta manera a José. Fíjense el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El versículo 20 nos menciona ahora y nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Es importante lo que el ángel está diciendo aquí, porque es la única mención en todo el Evangelio de Mateo que el término hijo de David no se aplica a Jesús. Es la única mención aquí donde el término hijo de David se aplica a alguien que no sea Cristo. Y se aplica precisamente a José. Y la importancia de esto, ¿dónde reside? Reside en el hecho de que José era precisamente del linaje de David, era precisamente del linaje de Judá. Y esto es lo que hace, lo que permite que el vínculo entre Cristo y el linaje de Judá se establezca. Porque esto se expande en el versículo 21. Fíjense en el versículo 21. Después de que el ángel se aparece a José, le dijo, hijo de David, en el versículo 21 le dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La importancia de esto es que José va a ser aquel que va a tener que llamar a Jesús por nombre, ponerle el nombre de Jesús. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia reside en el que ahora, poniéndole el nombre José, que es del linaje de David, está en cierta manera incluyendo de manera legal y legítimamente a Jesús dentro de su linaje. Por tanto, eso es lo que hace el vínculo, que ese Jesucristo ahora sea del linaje de David y el último rey davídico, que ¿qué es lo que hará? Salvará a su pueblo de sus pecados.
Por lo tanto, fíjense cómo el linaje de David está relacionado con la salvación del pueblo. Evidentemente aquí el pueblo primeramente es el pueblo de Israel. Pero como hemos visto ya en la genealogía de David, ese pueblo va más allá de la raza o nación israelita. Gentiles van a estar incluidos ahí. Eso es algo que veremos un poquito más adelante. Pero fíjense que Jesús sea del linaje de David para salvar a su pueblo. Es posible que esto es gracias al cumplimiento de algo que fue dicho por el profeta Isaías. Fíjense en el versículo 22 del capítulo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí Mateo está citando Isaías 7:14. Y en el contexto de Isaías 7:14, ahí encontramos un rey que era el rey Acaz, ¿ya?, que supuestamente lo que era el imperio asirio tenía que atacar a lo que era el rey Acaz. Y el rey Acaz se le dice que le pida una señal a Jehová de que Jehová obrará la salvación de su pueblo. Y Acaz, que era el hombre no quería pedir señal, ¿ya?, tenía una falsa humildad, ese rey, dice, no, yo no puedo pedir señal a Dios en relación a esto. Y entonces es Dios quien le dice, tú no me pides señal, yo te voy a dar señal de que obraré y salvaré a mi pueblo de ese ataque del imperio asirio. ¿Cuál es la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Solamente ahí en el contexto de Isaías se refiere al hijo que tuvo Isaías. Pero Mateo lo ve cumplido esto ¿en qué? Lo ve cumplido en el nacimiento de Jesús de la Virgen María. Por tanto, lo que Mateo aquí en cierta manera nos está diciendo es algo asombroso, que la encarnación y el nacimiento de Jesús es la última señal, la señal más grande de que Dios trae salvación a su pueblo. ¿Y por qué puede salvar? Porque Él es Emmanuel. Y aquí lo que hace Mateo es introducir algo que Isaías no introduce. Mateo traduce lo que significa Emmanuel. Isaías no lo tiene esto. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y fíjense cómo otra vez aquí nos encontramos hijo de David y hijo de Abraham ligado. Porque ese que es del linaje de David, gracias a que el padre que era José le adoptó legalmente dentro del linaje de David, salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando vamos al final del Evangelio de Mateo, en esa gran comisión, ¿qué es lo que el Cristo resucitado le dijo a sus discípulos? Fíjense que esa es esa gran inclusio que hemos mencionado antes. Fíjense lo que el Cristo resucitado les dice. Y Jesús se acercó en el versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, fíjense ahora lo que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, este es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Emmanuel del capítulo 1 que vino para salvar a su pueblo, es el Emmanuel que ahora dice, yo estoy con vosotros hasta el fin de los días, id y haced discípulos a todas las naciones, en cumplimiento a esa promesa dada a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumple precisamente en aquel que es del linaje de David, para salvar a un pueblo de todas las naciones. Por tanto, fíjense que esto es otro de los grandes temas que nos presenta Mateo. No solamente ese cumplimiento de la historia de la salvación en la genealogía del Mesías, sino que ese es el linaje davídico para salvar a un pueblo. Fíjense, vamos a lo que es el tercer tema. Uno de los grandes temas, que esto es muy importante en Mateo, es que Mateo entiende la recapitulación de la historia de Israel en Cristo. Eso es algo que Mateo lo hace de manera distintiva en relación al resto de evangelios. Y fíjense, ¿cómo lo hace esto? Mateo va a utilizar algo que solamente tiene Mateo, que es lo que se ha llamado la fórmula del cumplimiento. Y esa fórmula del cumplimiento nos permite ver cómo Mateo entiende que en Jesús
toda la historia del pueblo de Israel se cumple. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Mateo diciéndonos que la historia de Israel se cumple en el Mesías? Mateo nos va a decir que Cristo es el nuevo Israel. Y eso va a ser de suma importancia en Mateo, porque nos dirá, si Cristo es el nuevo Israel, para formar parte de ese pueblo deberá de alguna manera estarse unido a ese nuevo Israel que es Cristo Jesús. Fíjense cómo lo presenta Mateo. ¿Cómo lo presenta esto Mateo? Lo presenta con esta fórmula de cumplimiento, que la fórmula de cumplimiento tiene varias maneras de expresarse, pero básicamente es la fórmula que dice, para que se cumpliese lo escrito por el profeta, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta. Esa fórmula la encontramos repartida a lo largo de todo lo que es el Evangelio de Mateo, pero sobre todo en los primeros capítulos. Y fíjense que hay algo que Mateo entiende. Mateo entiende que la historia de Israel no solamente se cumple en profecía, cumplimiento, de manera directa. Por ejemplo, una profecía y un cumplimiento de manera directa es la que nos encontramos en el capítulo 2, ¿ya? Y en los versículos 5. Eso es una profecía que se cumple directamente. Que dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, o tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, es un cumplimiento directo. Pero Mateo entiende mucho más que esto. Mateo entiende que todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas, tiene un carácter profético. Es decir, toda la ley y los profetas anunciaban y buscaban cumplirse en alguien concreto. Fíjense que esto lo vemos cuando vamos a Mateo 5 y el versículo 17. Fíjense lo que Jesús dice ahí. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa expresión, la ley y los profetas, se refiere a todo lo que es el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto. Cristo dijo, todo este Antiguo Pacto no he venido para abrogarlo, sino para cumplirlo. Fíjense en el capítulo 11, también es crucial y aparece esa expresión de manera distinta. En el capítulo 11, versículo 13, cuando Jesús dice que salisteis a ver al desierto, refiriéndose a Juan el Bautista, fíjense lo que dice en el capítulo 11, versículo 13, porque todos los profetas y la ley, esa misma expresión, profetizaron hasta Juan. Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento profetizó hasta Juan el Bautista. Después de Juan, que es la venida de Cristo, ese Antiguo Testamento ya no profetiza más, ya no clama más. ¿Por qué? Porque entra en cumplimiento, llega aquel que lo cumple. Por lo tanto, Mateo entiende que todo el Antiguo Testamento es un gran patrón histórico. Eso es algo que debemos tener en mente. Mateo entiende toda la historia del Antiguo Testamento y toda la historia de Israel como un gran patrón histórico. Y ese patrón histórico se repite hasta cumplirse en Cristo Jesús. Fíjense, para que esto se entienda, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Que es bien claro. Toda la historia del Antiguo Testamento es un patrón histórico. Esto es lo que se llama tipología, ¿ya? Y para aquellos que están en este curso, yo seguro que en hermenéutica se lo van explicado, así que no voy a ir a ello, ¿ya? Eso es tipología. Por lo tanto, toda la historia de Israel es un patrón histórico que quiere cumplirse y busca cumplirse en Cristo. Fíjense que esto Mateo lo va a mostrar con esa fórmula del cumplimiento. Ya hay un ejemplo bien claro, que es en el capítulo 2. Fíjense que ahí en el capítulo 2, ¿ya? Cuando se acercan lo que son los sabios de Oriente y van a Jerusalén para decir o preguntar dónde había nacido el rey de los judíos, se encuentran con Herodes, y evidentemente a Herodes se le pusieron los pelos de punta porque le había nacido la verdadera competencia, el rey de los judíos. Entonces fíjense que lo que nos encontramos ahí son dos reyes cara a cara. Herodes, que no era el rey legítimo del pueblo de Dios, era idumeo y fue puesto ahí por los romanos. Y después nos encontramos a Jesús, que era el rey legítimo del linaje de David, fíjense el tema otra vez ahí, el rey legítimo de los judíos. Herodes, cuando vio que fue en cierta manera engañado por los sabios de Oriente, decide matar a todos aquellos niños de 2 años para abajo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? El ángel se aparece a José y le dice que se vaya a Egipto. Y esto, aquí es cuando Mateo ahora pone la fórmula del cumplimiento, se dio para que se cumpliese algo. Fíjense en Mateo 2, capítulo 2, versículo 15.
Dice, y estuvo allá, se refiere a Cristo en Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y fíjense, ¿esto fue así para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense que Jesús fuese a Egipto, Mateo está diciendo, fórmula del cumplimiento, es para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora es interesante de dónde Mateo cita esto. Mateo cita esto del profeta Oseas. Y el profeta Oseas es en el capítulo 11, es interesante. Por aquí en el capítulo 11, fíjense lo que Oseas, o lo que el Señor dice a través de Oseas en el capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense que el profeta Oseas se refiere a Israel como el hijo que Dios llama de Egipto. Y el contexto de Oseas es precisamente el contexto del exilio. El exilio en el profeta Oseas es visto con la imagen del éxodo de Egipto. Y Dios dijo, cuando Israel, mi pueblo, era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Allí en Oseas es Israel el hijo de Dios. Cuando vamos ahora a Mateo, ¿quién es el hijo que desciende a Egipto? Ya no es Israel, es Cristo. Por lo tanto, lo que está mostrando Mateo ahí es que Cristo descendiendo a Egipto, en cierta manera es el que recapitula de manera corporativa en él lo que es Israel. Y cuando Jesús es llamado de Egipto, es como Israel saliendo del primer éxodo. Es como si Mateo dijese, ahora viene el nuevo Israel que es Cristo, que trae un nuevo éxodo. Y eso lo liga Mateo con lo que es el bautismo de Jesús. Y eso es crucial, porque en el bautismo de Jesús lo que aparece es que se abre el cielo y Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Y Jesús le dijo algo importante, esto debe hacerse así para que se cumpla toda justicia. Lo que Israel no pudo cumplir como hijo de Dios, ahora Cristo, como nuevo Israel, sí lo cumple. Y estando en la fila de pecadores en ese bautismo es crucial. ¿Por qué? Porque Mateo nos está diciendo ahora, para formar parte del pueblo de Dios, uno tiene que estar en la misma fila y en la misma línea que ese nuevo Israel, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, el pueblo que vino a salvar Jesús ya no es un pueblo descrito por raza o por nación, sino un pueblo, y esto nos lleva al último tema central en Mateo, que ha hecho frutos dignos de arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. Y ese fruto digno es el arrepentimiento y fe en creer que ese Jesús de Nazaret es el hijo de David, es el hijo de Abraham, que trae la bendición a las naciones. Y fíjense que ese tema es central, el tema de lo que es el reino de Dios en Mateo. Cuando hablamos muchas veces del tema del reino de Dios, nos cuesta entenderlo, pero el tema del reino de Dios es un concepto dinámico. Es mucho mejor entenderlo como el gobierno, el reinado, el dominio que Dios ejerce, que ya empieza en la creación misma esto. Cuando Dios creó, ejerció o estableció su reino y su gobierno. Ahora llegamos a Mateo y nos damos cuenta de que el rey davídico trae el gobierno de Dios. ¿En qué manera? Básicamente en dos maneras claras. En sus milagros, que son el gobierno y el reino de Dios sobre el caos, de la enfermedad, de los demonios, de Satanás, sobre la naturaleza, pero sobre todo trae el gobierno de Dios en sus enseñanzas y la predicación del Evangelio. Fíjense que el primer mensaje de Jesús, cuando vamos al capítulo 4 de Mateo, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de esto inmediatamente entra el gran discurso, el primer gran discurso que es el Sermón del Monte. ¿Qué es básicamente el Sermón del Monte? Las bienaventuranzas nos describen la identidad de aquellos que forman parte del reino de los cielos.
y se nos describe la justicia del reino de los cielos. Jesús dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay un énfasis marcado en todo lo que es el tema del reino de los cielos. Y es importante porque eso se liga con un tema de la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas. Llega un momento que Jesús les dice a las autoridades religiosas, bueno, voy a sacar el reino de vosotros y darlo a aquellos que hacen frutos dignos del reino. ¿Cuál es ese fruto digno del reino en Mateo? Es precisamente el fruto de arrepentimiento. Es precisamente el fruto de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de David, que Jesús es el Hijo de Abraham, que Jesús es el Mesías, que ha venido precisamente a salvar a su pueblo. Pues fíjense que con esto Mateo nos da una descripción de la cristología, del cumplimiento de la historia de salvación en Cristo, de la recapitulación de la historia de Israel en Cristo, del reino de los cielos inaugurado en Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que Mateo presenta a su audiencia y son los temas principales, son las cosas principales que nos deben quedar en mente para poder entender lo que Mateo está haciendo y Mateo está presentando. Hay muchas más cosas, pero evidentemente no podemos centrarnos en ellas. Espero que al menos estas nos den una visión general para cuando estudiemos o estudien más de cerca el Evangelio de Mateo, sepan qué es aquello que Mateo está comunicando y qué es aquello que Mateo está explicando.